Bueno, bona tarda a tothom, bona tarda a tots i a totes. Gràcies per haver vingut. Cuando se planea la realización del curso pensábamos que la conferencia inaugural tenía que ser un marco general y enseguida planteamos la necesidad de alguna persona que nos pudiera hacer este marco general y por eso pensamos en un primer momento en María Eugenia Rodríguez Palop para este marco general y para que nos hablara de la discriminación de la mujer en el derecho y en la práctica. Ella aceptó enseguida, por tanto eso es lo primero. Ella es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, es coordinadora de la Cátedra UNESCO Violencia y Derechos Humanos, Gobierno y Gobernanza, directora del Laboratorio Norberto Bobbio del Instituto Bartolomé de las Casas y entre sus líneas de investigación podemos destacar el tema feminicidios, derechos humanos y dirige un grupo de estudios feministas. Tiene muchas publicaciones, tiene un libro de referencia que yo creo que hemos seguido todos porque es lo que marca las nuevas orientaciones en materia de derechos humanos, que es la nueva generación de derechos humanos, origen y justificación, de Editorial Dickinson, y participa en varios medios de comunicación, como es el programa Hoy por Hoy de la cadena SER y en el diario.es. Me parece que nadie mejor ni más oportuno para hacer la inauguración este año de nuestro curso con una temática específica y, por tanto, cederle la palabra y al mismo tiempo agradecerle que haya aceptado participar. Pues muchas gracias, David, muchas gracias al Instituto, a Lidia también. Y bueno, me propusieron un tema muy abierto, la discriminación de la mujer en la teoría y en la práctica. Y entonces, bueno, esto ha dado lugar pues, a que me haya vuelto aquí un poco loca intentando hablar un poco de todo. Porque, claro, hay muchos ámbitos en los que las mujeres son discriminadas y oprimidas y quería al menos aludir a algunos de los más relevantes, ¿no? También en el título, si no me equivoco, había una alusión además a la discriminación de la mujer en el derecho, es decir, desde el derecho, desde la legislación, y por tanto tampoco quería eludir algunas alusiones, hacer algunas alusiones a la cuestión jurídica, no porque me vaya a poner aquí a hacer un chorreo de normas y demás, sino más bien a lo que es el sentido del derecho y a por qué el derecho es un instrumento androcéntrico y patriarcal, que en realidad no ha funcionado bien para las mujeres y no parece que vaya a funcionar bien si no se hace, digamos, una reflexión acerca del derecho como instrumento de orden social mucho más profundo, que no sea simplemente introducir acciones afirmativas o plantear derechos para las mujeres sin modificar, digamos, lo que es la estructura misma del derecho. Bien, empezaré un poco por ahí para después centrarme en algunos campos donde a mí me parece que hay evidencias claras, ¿no?, del modo en el que la mujer es discriminada y oprimida, ¿no? Si nosotros pensamos en el derecho, la función social del derecho, pues en principio debería ser regular la convivencia de hombres y mujeres, ¿no?, para que se realicen individual y colectivamente, pero lo cierto es que el derecho pues no ha cumplido esta finalidad, al menos por lo que a las mujeres se refieren. Las leyes en general, a lo largo de la historia, pero también todavía hoy, esclavizan a las mujeres, restringen sus derechos y, digamos, restringen también sus posibilidades de desarrollo en el ámbito no solo personal, sino también económico, político, social y sexual. Por tanto, como decía, habría que repensar el derecho prácticamente desde el principio y no solamente contar con buenas leyes o con buenas resoluciones judiciales por lo que se refiere a las mujeres. Es evidente, y esto todo el mundo lo tiene claro hoy, ¿no?, que es la sociedad y no la biología la que incapacita a las mujeres para desarrollar ciertos trabajos intelectuales y físicos, incluso para conceptualizarse o autoconceptualizarse de una determinada manera, es decir, para autoconceptualizarse como una persona autónoma, ¿no? Digamos que la ideología patriarcal, sin embargo, nos ha intentado convencer de que las diferencias que existen entre hombres y mujeres son diferencias biológicamente inherentes o de alguna forma diferencias naturales, y ha hecho recaer todo un sistema de dominación sobre tales diferencias. Nosotros ya hoy, o nosotras ya hoy, sabemos que estas diferencias son construidas y no son, por tanto, diferencias estrictamente biológicas, aunque son construidas sobre la biología, sobre la sexualidad y sobre el cuerpo de las mujeres. Esto tiene también su relevancia. Digamos que en la ideología patriarcal la mujer ha sido
discriminada a la vez que glorificada. Una cosa curiosa, ¿no? Cuando se nos habla de la intuición y la dulzura, de la sensibilidad de las mujeres, se glorifica a las mujeres, pero a la vez precisamente para inferiorizar todas esas supuestas virtudes femeninas y poner en valor las supuestas virtudes masculinas, al punto de que las identidades masculinas y femeninas se han establecido de manera dicotómica y jerarquizada, dando por supuesto prioridad a la identidad masculina sobre la identidad femenina, que se ha reflejado básicamente o se ha construido como lo otro. Esto ya lo decía Simone de Beauvoir, ¿no? Es decir, bueno, la sensibilidad femenina es en realidad ausencia de racionalidad, o la subjetividad femenina es en realidad ausencia de objetividad, o la pasividad femenina es en realidad ausencia de actividad, y el pensamiento, digamos, en realidad es ausencia de sentimiento, como la razón es ausencia de emociones. Por lo tanto, las mujeres lo que representamos es sobre todo la ausencia, es decir, lo que no es, lo otro, lo que se establece por definición, digamos, es el modelo masculino, y lo que se establece como antagónico del modelo masculino es el modelo femenino. Históricamente, por tanto, esto ha sido así, y cuando se habla de perspectivas de género sensitivas o de perspectivas de género en general, no se quiere sustituir, digamos, la visión de los hombres por la de las mujeres, sino más bien que haya un diálogo entre hombres y mujeres y eludir de alguna forma el machismo y la misoginia que se ha trasladado a través de esta visión del mundo que acabo de describir. Es decir, que con esto lo que quiero decir es que quien no sea feminista básicamente tiene un problema. Es decir, tiene un problema o bien de información o bien algún tipo de patología que puede ir incluso más allá, ¿no? O ser más preocupante. Lo quiero decir porque, claro, aquello que yo no soy feminista ni machista, soy normal, pues es decir que esto, ¿qué es lo que se quiere decir? Pues cuando uno no es ni feminista ni machista es esencialmente machista. Esto porque lo que quiere es que se mantenga precisamente el status quo y las cosas tal y como acabo de describir que han venido siendo. Y por lo tanto, como las cosas han venido siendo patriarcales, androcéntricas, discriminatorias y opresoras, si uno no es feminista, pues simplemente es machista. O sea, no se puede no ser feminista. Esto es igual que si en el ámbito, no sé, del abolicionismo, pues uno dijera, no, yo no soy ni abolicionista ni esclavista, soy más o menos normal, que me gusta básicamente lo que hay, solamente que lo que hay es la esclavitud, qué mala suerte, ¿no? Pues es decir, yo por otra parte me hago bien a la situación. Es decir, bueno, esto es una cosa importante, porque pasa muchas veces, ¿no? Incluso también pasa pues que uno va a una conferencia o a una clase y dice, bueno, ¿quién está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres? Y bueno, hay algunos casos que incluso algunos no levantan la mano, pero bueno, la mayoría están a favor. Pero después cuando dices, bueno, ¿quién es feminista? Pues hay muy pocas personas que se identifican con el feminismo, porque claro, lo que se ha vendido en realidad ha sido la visión machista, misógina del feminismo, o simplemente ha habido una desinformación continua acerca de lo que es el feminismo o son los feminismos, porque además es ya difícil, con toda la cantidad de feminismos que hay hoy en día y la cantidad de debate que hay al interior del movimiento feminista, que uno no sea feminista en absoluto. Es decir, no me identifico con ninguno de los posibles feminismos posibles, es decir, que es una cosa bastante extraña. Bien, el derecho, como digo, ha sido esencialmente patriarcal y androcéntrico. Lo que ha hecho básicamente es mantener las relaciones de poder y las relaciones de dominación, igual que en el ámbito de las clases sociales, también en el ámbito patriarcal, porque es sobre todo un instrumento de dominación conservador, aunque hay algunas versiones del derecho, como las teorías críticas del derecho y otras que bueno, quieren hacer del derecho pues un instrumento más liberador, pero en realidad son bastante minoritarias, y de la misma manera que han mantenido la situación de marginación de ciertas clases sociales o de ciertas razas o de ciertas personas que no tienen las capacidades que tienen otras, lo que llamaríamos personas con diversidad funcional. Es decir, que igual pues ha sido con las mujeres, ¿no? En una primera etapa haciendo un uso, por decir, muy violento de los instrumentos jurídicos, imprimiendo castigos a todas las mujeres, castigos por supuesto físicos, pero además de todo tipo, que quisieran tener cualquier atisbo de independencia personal y mucho más social, económica o sexual, y últimamente ya con una cierta domesticación también de las mujeres, bueno, pues el derecho ha establecido regulaciones específicas que en muchos casos ha supuesto o bien despojarnos de nuestros derechos directamente o bien establecer derechos especiales para las mujeres bajo el presupuesto de que nos van a proteger más con esos derechos, que en realidad se han dado fundamentalmente en el ámbito de lo privado, o por decir en el ámbito de las relaciones
sexuales o de las relaciones familiares. En estos ámbitos, lo que el derecho ha pretendido ha sido intentar fundamentalmente controlar, digamos, la vida sexual y la función reproductora de las mujeres, no tanto para proteger a las mujeres como para proteger seguramente a las generaciones futuras o incluso para proteger la propia obsesión que tiene el hombre, digamos, por tener seguridad respecto de su paternidad. Por ejemplo, la cuestión del embarazo, el parto, la menstruación, el climaterio, se han considerado siempre, digamos, situaciones especiales, anómalas, a pesar de ser vividas por más de la mitad del género humano, y se han convertido incluso en problemas desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la cultura o de algunas religiones que, como sabéis, desprecian a las niñas cuando están menstruando o consideran que es un momento sucio y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, esta especialidad de las mujeres, ¿no? Uno va todavía por ahí y ve incluso todavía en algunas clínicas, ¿no?, enfermedades de mujeres o enfermedades propias de mujeres y de, bueno, pues no sabemos cuáles son esas enfermedades. Yo aprecio entre los hombres bastante enfermedades también, que podríamos incluso, pues, ¿no?, haría falta a lo mejor también abrir una clínica al efecto. Es decir, que esto, pero sí que sí se hace mucho esto, ¿no? Y la cuestión es que muchas veces esta legislación especial que se establece para las mujeres, sobre todo en estos ámbitos, está basada sobre la impotencia básicamente de los hombres en las relaciones reproductivas. Bien, también no solamente el derecho, sino los propios derechos humanos, que aquí pues estamos en un Instituto de Derechos Humanos. Yo también tengo el honor de trabajar en un Instituto de Derechos Humanos que además tiene muy buena relación con este. La propia conceptualización de los derechos humanos es también patriarcal y androcéntrica, como no se le escapa a nadie. La propia base, digamos, ideológica de los derechos humanos y en los propios presupuestos antropológicos de los derechos humanos son claramente masculinos y masculinizantes. De hecho, desde la visión feminista, especialmente desde el feminismo cultural, se habla de una visión relacional de los derechos humanos, en la que yo ahora también estoy trabajando bastante, que consiste en intentar reconceptualizar los derechos humanos para que puedan acoger también las experiencias y las vivencias de las mujeres, no solamente, digamos, el pensamiento abstracto de los varones que, como sabéis, han sido conceptualizados como seres sin cuerpo a lo largo de toda la historia, ¿no? Los varones han sido fundamentalmente mente, espíritu, pensamiento abstracto. Las mujeres, razón por la cual fueron excluidas también no solamente, digamos, de espacios sociales, sino incluso del ámbito de la política. Las mujeres fueron conceptualizadas fundamentalmente como seres corpóreos, materializados, como seres inmanentes, es decir, en cierto modo como seres patológicos, porque estaban condicionados por su cuerpo, por sus hormonas y demás. Esta cosa aquella de que se dice, bueno, se ha dicho además ahora, ¿no?, en la campaña del Trump, ¿no?, en Estados Unidos, cuando se enfrentó a la periodista, dicen, bueno, ¿qué le pasa hasta usted con la regla y tal? Que bueno, que decir, este tipo de cosas de las mujeres estamos, o bueno, que está triste o deprimida porque tiene la regla, tiene el síndrome del nido vacío, está embarazada y por tanto se te trata, bueno, como si fueras una menor de edad, completamente tutelada, ¿no?, con una medicalización además absoluta del proceso de lo que es el embarazo y el parto. Es decir, básicamente este es el tratamiento, digamos, que hemos recibido. Bien, ¿en qué ámbitos las mujeres, o cómo se percibe de una manera más clara esta discriminación de las mujeres? Bueno, en primer lugar, podríamos decir que el papel de la familia ha sido completamente patriarcal y ha sido esclavizante para las mujeres. Algunas feministas han llegado a decir que la familia es un lugar peligroso para las mujeres. Verdaderamente, cuando el feminismo reivindica aquello de lo personal es político, lo que viene a decir es algo que hoy ya muchos consideramos o muchas consideramos que es obvio, ¿no?, que es que ese elemento que antes se consideraba íntimo es en realidad un elemento, ese espacio en realidad debe ser o es un espacio social y además un espacio político. Es decir, que el problema familiar no es un problema íntimo privado, sino que es un problema social y político. La propia división público-privado que el derecho ha profundizado notablemente, y si lo veis, la gente que ha trabajado, por ejemplo, en el ámbito jurídico o los que hayáis estudiado derecho, bueno, pues se ve claramente derecho público, derecho privado. Hay una separación, digamos, muy consciente entre el ámbito de lo público y lo privado, y es una separación que, por supuesto, ha inferiorizado a las mujeres, que han quedado completamente recluidas y aisladas en el mundo de lo privado, donde sucedían cosas que eran, pues eso, cosas privadas. La subordinación, por tanto, de la mujer se ha dado enormemente en el ámbito de la familia, que es también, una vez más, el ámbito de la sexualidad y el ámbito de la reproducción al que antes me refería, y que se ha dado también
no solamente a partir de instrumentos como los instrumentos jurídicos o el derecho, sino también de la medicina, de la religión, como ahora tenemos pues cientos de ejemplos, ¿no? También en España, aquel libro memorable que ha sacado el Arzobispado de Granada, ¿no? De Cásate y sé sumisa, y que en realidad es una apología realmente de la violencia de género y que por tanto debería ser prohibido. Yo estoy cada vez más a favor de que haya ya, estoy ya como en la época de la Inquisición, ¿no? Que haya ya una lista de libros ya que puedan ser quemadas en la hoguera, porque realmente claro, hay un desvarío considerable, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de varios arzobispos que también hemos tenido últimamente, que hablan de ideología de género y demás, bueno, y la propia actitud de la Iglesia en general ha sido una actitud claramente orientada a la opresión de las mujeres por la vía, además, una vez más, de la familia, la sexualidad y la reproducción. Y, por lo tanto, intentando, de alguna forma, controlar el cuerpo de las mujeres. El papel de las mujeres en la familia ha sido, por tanto, habitualmente sometido a control, y lo vemos no solamente en el caso, digamos, casos muy cercanos que tenemos, sino en casos más lejanos, los matrimonios forzados o precoces, la obligación de la dote, el derecho a poseer o gestionar bienes, o más bien el no derecho, las relaciones sexuales obligadas, la pérdida de la custodia de los hijos en según qué caso, los problemas que han surgido alrededor del divorcio y el reparto de los bienes matrimoniales, el adulterio, el caso de las viudas, la herencia. Es decir, las mujeres y las niñas no han sido nunca tratadas en pie de igualdad en el ámbito de la familia. Y de hecho, los servicios sexuales se han considerado obligados para las mujeres en el ámbito matrimonial y familiar. No hay más que ver que solo 52 países del mundo tienen tipificado el delito de violación conyugal, es decir, que para todos los demás pues es normal que la mujer sea violada por su marido en el seno, digamos, del matrimonio. Aparte que desde el punto de vista económico, la familia ha significado una forma de enriquecimiento notable para los varones, que han surgido como setas en sus puntos de engorde, en sus diferentes puestos de trabajo, bien vestidos, bien cuidados, bien peinados, ya reproducidos, y evidentemente gracias a que había unas señoras que estaban en sus casas haciendo la labor que ellos no hacían. Evidentemente las mujeres han podido contribuir también, y no digo que no, a la reproducción, digamos, de este sistema patriarcal por aquello que algunas feministas llaman la erotización de la dominación. Es decir, el hecho de que en algunos casos las mujeres han sido educadas precisamente en la servidumbre sexual y han reproducido, siendo en muchos casos maestras, enfermeras y cuidadoras y madres, por supuesto, han reproducido también estos esquemas propios de la cultura patriarcal. El segundo ámbito en el que las mujeres han sido discriminadas ha sido el ámbito público y en concreto el ámbito laboral, donde se ha dado claramente una división sexual del trabajo. Los datos pues están muy claros si queremos aterrizarlo. Entre 2008 y 2013 el desempleo femenino se ha duplicado y se ha perdido, digamos, mucho empleo femenino, sobre todo en el ámbito del sector servicios, ¿no? Las mujeres trabajan en peores condiciones, son aquellas que trabajan, por supuesto, en tiempo parcial. Aquí tenemos algunos datos actualizados. El 72,5% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres y tienen, bueno, por supuesto, el 43% de los contratos indefinidos. Es decir, bueno, estos son datos. La brecha salarial, pues en estos tiempos se ha profundizado y se ha consolidado. La diferencia salarial hoy es del 27,56%, es decir, que esa es la brecha salarial que hay entre un hombre y una mujer que hacen el mismo trabajo. De hecho, las retribuciones de un hombre sin estudios se corresponden con las retribuciones que tiene una mujer que es diplomada universitaria. Es decir, por tanto, las mujeres tienen que hacer mucho más esfuerzo para ocupar puestos de trabajo y obtener retribuciones, digamos, idénticas a la de los hombres. Hay un tercer espacio donde las mujeres han sido discriminadas, a pesar de que podría ser un espacio precisamente de potenciación de las mujeres, en el que las mujeres podrían encontrar, digamos, una enorme posibilidad de desarrollo, ¿no? Que es la feminización de los cuidados. Nosotros en 2010 éramos el cuarto país, tras Luxemburgo, Malta y Chipre, con mayor proporción de mujeres fuera del mercado laboral por cuidado familiar. Por cada 26 mujeres que se dedican al cuidado familiar hay un hombre que se dedica al cuidado familiar. El Estado, por ejemplo, en España ha acabado obligando a las mujeres a compensar el desmantelamiento de la ley de dependencia.
precisamente porque de las 81% de familias, digamos, que son objetos de cuidado, bueno, pues 85% de los casos de esos cuidados se recaen sobre mujeres, madres, cónyuges, hijas y hermanas, sobre mujeres familiares. Es decir, después hay un servicio doméstico, que es el 13%, que también son mujeres, aunque estas cobran, y un 6% de servicios sociales. O sea, solo hay un 6% de servicios sociales destinado al cuidado. El resto se divide entre los que cobran y los que no cobran, pero son todo, digamos, elaborado, digamos, o llevado a cabo por mujeres. Ahí está también el caso de los permisos de paternidad y maternidad, ¿no? Iguales, intransferibles y pagados al 100%, que es una lucha inmemorial que todavía parece ser que no se va a plasmar en nada. El PSOE, por ejemplo, lo llevaba en su programa, en el acuerdo con Ciudadanos ya ha hecho la concesión de no seguir adelante con esta reivindicación, y por lo tanto se establecen, son intransferibles los permisos según ese acuerdo en las 4 primeras semanas, pero después ya no. El caso de Ciudadanos es un caso también patológico por lo que se refiere a la cuestión de las mujeres, y no lo digo por una cuestión estrictamente ideológica o política, sino porque simplemente en su programa lo que llevan no tiene nada que ver con la reivindicación del feminismo hoy por hoy. Es decir, no solamente me refiero a los permisos de paternidad y maternidad, sino a todo el revuelo que se montó con el tema de la violencia de género, donde han reculado, pero digamos que han tenido esa propuesta, han tenido también la propuesta de eliminar los juzgados de violencia contra la mujer, propuesta que también tenía UPyD en su momento. Es decir, que básicamente todavía tenemos partidos que, incluso jóvenes o de la supuesta nueva política, que son muy reticentes a incorporar las reivindicaciones del feminismo. No hablo del Partido Popular, que planteó un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Igualdad y que ha resistido contra viento y marea frente a la Ley de Violencia de Género. Es decir, que básicamente son cosas que el feminismo tiene muy asimiladas, en las que se está trabajando hace mucho tiempo y que, sin embargo, pues parece que no acaban de calar ni siquiera en programas electorales, que ya son, como sabemos todos, pues simplemente indicatorios, ¿no? Es decir, que ya uno no lo quiere ni indicar, no digo ya que vaya a realizarse. Bien, hay otro espacio, digamos, de discriminación, que tiene que ver con la participación de la mujer en el ámbito de la política y en el mundo empresarial. Evidentemente, la ley de igualdad que nosotros tenemos, que está bien, intentaba establecer una presencia equilibrada de hombres y mujeres. Como digo, se presentó un recurso de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional, denegó, es decir, que apoyó a la ley de igualdad. En este recurso de inconstitucionalidad, el PP planteaba que, al establecer la democracia paritaria, es decir, la obligación de unas listas cremallera o de que simplemente hubiera un 40-60% de mujeres-hombres, no solamente en lo que se vienen siendo los partidos políticos, los cargos de los partidos o los diputados o diputadas, sino en los propios cargos públicos, pues al PP le parecía que eso invadía el espacio de la libre expresión, del pluralismo político de los partidos, cuando todos sabemos que los partidos hoy son máquinas oligárquicas lideradas por hombres. Evidentemente, los partidos políticos hoy, si uno observa, digamos, lo que hay, y hablo incluso de la nueva política, lo que hay hoy por hoy, ahora mismo, en el Parlamento, pues lo que tenemos son liderazgos testosterónicos, verticalistas, carismáticos aparentemente, patriarcales, es decir, espacios completamente burocratizados, centralizados, partidos piramidales, donde hay poquísimos experimentos de liderazgo transformacional, que serían liderazgos más femeninos o más feminizantes, que serían pues más horizontales, de trabajo en equipo. Es decir, pues esto es excepcional. No digo que no vaya a existir o que no exista en absoluto. Creo que en los espacios municipales pues hay más posibilidades de conseguir esto, pero lo que es en el ámbito parlamentario pues no se aprecia. De hecho, la entrada en vigor de la Ley de Igualdad no cambió el panorama parlamentario para nada. El porcentaje de mujeres en el Parlamento después de la entrada en vigor de la ley pasó del 36 al 36,3, es decir, una o ninguna, no sabemos, una o una y media. Entonces, en las elecciones de 2011 el PP presentó 12 mujeres como cabeza de lista, el PSOE 19, haciendo un exceso. Las mujeres siguen representando el 36% del Congreso, y del total solo 39 mujeres eran cabeza de listas, y el gobierno comenzó con 4 mujeres ministras.
Es decir, que esto es lo que hay. De hecho, la CEDAW, por ejemplo, en el informe que vosotros tenéis, que creo que se ha repartido, pues muestra su preocupación porque en España 4 de las 17 presidentes de comunidades autónomas son solamente 4 mujeres y solamente hay 12 mujeres de 199 embajadores. Solo 12 mujeres, y en el Poder Judicial, a pesar de que aparentemente parece otra cosa, pues se reproduce, ¿no? En el ámbito empresarial, pues es bastante desalentador, ¿no? También, bueno, en este mismo recurso de inconstitucionalidad se planteaba que esto podía ser una violación de la libertad de empresa, indicar a las empresas que el 40% del Consejo de Administración estuviera constituido por mujeres, o al menos caminar en esa dirección. Hoy 1 de cada 7 miembros del Consejo de Administración de las principales empresas de Europa son mujeres, es decir, el 13% de Europa. En España solamente representan el 11,5%. En el 2011 hubo un intento en la Unión Europea de que se estableciera el 30% de mujeres en los consejos de administración en 2015, el 40% en el 2020, pero en el 2012 solo 24 empresas de toda Europa habían incorporado esta idea, digamos, de equiparar, de hacer equipos más heterogéneos desde el punto de vista sexual. Así que, como la autorregulación no funcionó, se hizo una directiva que supuestamente obligaba a establecer a las empresas, bueno, un 40% de mujeres en los consejos de administración. Como son los estados los que tienen que imponer las sanciones en su caso, bueno, pues estamos todavía como pues un brindis al sol, ¿no? Es decir, de hecho la CEDAW también plantea en su informe pues la escasa representación femenina en puestos directivos que hoy representa, como he dicho, una cuestión, digamos, es prácticamente muy minoritaria. Bien. Cuando hablamos de democracia paritaria o cuando hablamos de presencia de mujeres en los espacios de poder, no solamente, como digo, políticos, sino también empresariales, sí quiero señalar una cosa, porque no hablamos únicamente de que haya más mujeres, numéricamente, de que haya cuantitativamente se incremente el número de mujeres, porque no basta con esto. Hay que asumir, para cambiar, digamos, las estructuras de poder, no solamente basta con ser mujer, digamos, tener ovarios, digamos, ¿no? Sino que hay que asumir una relectura femenina y feminizante de las estructuras de poder, incluso de la cuestión del mérito y de la capacidad. La misma concepción del mérito es una construcción social de carácter patriarcal. ¿Qué es lo meritorio o qué es lo que se considera capacidad o qué requisitos se exigen para acceder a un determinado espacio laboral? Esto ya es una construcción social que está marcada claramente por el patriarcado, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablamos de democracia paritaria o hablamos de presencia igual de hombres y mujeres en los espacios de poder, hablamos no solamente, digo, desde una perspectiva numérica, sino que hablamos también desde una perspectiva cualitativa. Se trata de cambiar las estructuras de poder, ¿no? Analizar la dicotomía público-privado, analizar el papel que en nuestra vida como mujeres está cumpliendo o ha cumplido la familia y la sexualidad, tener en cuenta la psicología moral de las mujeres. Es decir, se trata, como digo, de feminizar las estructuras de poder. Hablaba de discriminación, he mencionado 4 espacios relacionados, algunos en el ámbito privado, la familia y la feminización de los cuidados, y otros pues en el ámbito más público, si es que se puede seguir manteniendo esta dicotomía o esta división, que sería, bueno, todo lo que se refiere al ámbito laboral y a la participación de las mujeres en las estructuras de poder políticas y empresariales. Quería ahora aludir también a otro elemento, que son los casos en los que las mujeres no solamente sufren discriminación, sino que sufren opresión, que son 2 cosas distintas. La discriminación da por hecho, digamos, una situación de igualdad de facto, donde la situación de desigualdad es coyuntural y simplemente hay que establecer un ajuste, llamémosle acciones afirmativas, la mal llamada discriminación inversa o positiva, un ajuste, digamos, para reincorporar la mujer a ese espacio, digamos, de igualdad, donde, digamos, hay una especie de espacio angelical donde hombres y mujeres son felices y están hermanados, pero digamos que la situación de hecho no es solo esta. La situación no es que simplemente la mujer coyunturalmente está discriminada, digamos, tomando como presupuesto esta supuesta situación de igualdad, sino que la mujer está oprimida porque existe todo un sistema que se llama patriarcado, que lo que hace es transversaliza absolutamente todos los espacios de nuestra vida, incluyendo el propio de la autoconciencia, es decir, incluso el modo en el que las mujeres se conciben a sí mismas puede ser ya
patriarcal si uno no hace, o una no hace, un autoanálisis de eso, ¿no? De hecho, los llamados grupos de autoconciencia que se crearon en los años 60 al hilo del feminismo radical, lo que hacían fundamentalmente eran procesos un poco de terapia colectiva, donde las mujeres hacían procesos de autoanálisis para ver en qué medida sus propios comportamientos, su propia concepción de la sexualidad, su propia concepción del placer sexual, de la reproducción, de su rol como madre, eran o estaban transados de alguna manera o estaban contaminados de alguna manera por el patriarcado. Bien, cuando digo que la mujer está oprimida, por tanto, hablo de patriarcado y hablo también de violencia, porque el orden patriarcal es fundamentalmente un orden de violencia. Ahí tenéis la violencia contra la mujer a lo largo de la vida. Veis ahí algunos casos, pero bueno, que simplemente lo pongo ahí para que lo tengáis presente, ¿no? ¿Qué es esto de la violencia estructural contra la mujer? Que en realidad es lo que significa el patriarcado. Y estas son, lo pongo simplemente como una anécdota una triste anécdota, para que veáis un poco algunos datos, ¿no? Más de orden, digamos, mundial, ¿no? Las consecuencias sanitarias que tiene esta violencia sobre las mujeres en resultados que son no resultados fatales y algunos otros resultados fatales. Las consecuencias sanitarias que están contrastadas, esto procede de hecho de un informe de las diferentes defensorías del pueblo, que hicieron este informe sobre la situación de violencia de la mujer en el mundo, y por tanto son datos extraídos de aquí y de allá, de diferentes países, ¿no? Ahí además la Organización Mundial de la Salud también lo ha puesto de manifiesto en el año 2013, o sea que no es una cosa, digamos, una cosa bastante obvia. Puedes darle a la siguiente, ¿no? Y entonces, bueno, se plantea claramente estas son las estadísticas, digamos, de lo que supone la violencia para las mujeres y el impacto que tiene sobre sus vidas, ¿no? Hay además otra diapositiva más, que esa no es, me parece. No la he puesto ahí. Entonces, dale para atrás. Sí. Para atrás, aquí la flecha de allí, para este lado. Ahí va. Sí, déjala ahí. No, bueno, porque pensé que lo había metido, pero es que hay un informe también de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2014, bueno, pues donde habla también de situaciones de violencia bastante graves, indicando, bueno, pues 1 de cada 20 mujeres en la Unión Europea ha sido violada, es decir, auténticas, bueno, datos que no los he puesto ahí, porque los he traído, tenía un montón de datos ahí, pero bueno, es igual. Ya os lo pasaré, en todo caso yo creo que os lo he pasado, ese informe. Me parece, para que se repartiera. Bueno, es igual, son datos que salen todos los años y que lo único que vienen es a reforzar esta misma idea. Bien, ¿qué pasa con la violencia de género en España, o con la ley de violencia de género que nosotros tenemos en España, y que ha sido en realidad una buena ley desde el punto de vista de su elaboración sustantiva, aunque está siendo en cierto modo un fracaso a la hora, digamos, de su aplicación práctica, ¿no? La ley ya en principio se mantiene únicamente o se centra únicamente en la relación conyugal o relación de afectividad, es decir, relación de pareja y exparejas, y por lo tanto no habla de violencia sexual, ¿no? Habla simplemente de la violencia que puede ejercer o ejerce sobre la mujer, la pareja o expareja o personas con las que tiene una relación de afectividad, y por tanto ya el objeto de la ley es bastante restringido, ¿no? Aún así, bueno, tiene una parte muy positiva con esta limitación, repito, que no se refiere a la violencia sexual o a toda la violencia contra las mujeres. Tiene una parte positiva, que es que se tiene muy claro que lo que ocasiona la violencia contra la mujer es su situación de inferioridad respecto del varón en el espacio familiar, y por tanto estereotipos de género de carácter social o macro, que son los que marcan claramente la violencia que se puede dar en el ámbito intrafamiliar. O dicho de otra manera, no es la violencia de Pepe contra Juanita, es la violencia de los hombres contra las mujeres. La visión que se tiene de la violencia en esa ley es una visión de violencia como estructura, una violencia estructural. Por eso me interesaba sacarla a colación ahora, porque es una violencia que asume claramente, o que se da claramente en un espacio de patriarcado, un espacio patriarcal. Esto es importante porque cuando se ha planteado eliminar el tipo penal específico que supone la ley
la agravación específica que supone la ley para el caso de violencia de parejas y exparejas, de hombres contra mujeres, cuando se plantea esto, se pierde de vista que lo que se pretende no es penalizar a un hombre por la violencia que ejerce contra una mujer, sino que es penalizar una práctica social que nos está indicando cada año 40, 50, 60 mujeres muertas. Es decir, es una práctica social, es un problema social lo que se intenta atajar con la ley, no un problema patológico o una patología de una persona en particular. Lo digo porque muchas veces aquello de, bueno, pues también los hombres sufrimos violencia. También a los hombres, bueno, si nadie dice que los hombres no sufran violencia, los hombres sufren violencia, los niños sufren violencia, también hay otros tipos de violencia intrafamiliar, no solamente del hombre contra la mujer, sino de los niños contra los abuelos o las madres contra los hijos. Pero es que esa no es la violencia patriarcal que se está intentando atajar con la ley. Esto lo digo porque muchas veces hay, de alguna manera, esta confusión, ¿no? Los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de 2014, que aparecen ahí, bueno, pues tampoco me voy a detener mucho en esto porque bueno, no me voy a enrollar aquí con datos, pero ponen claramente de manifiesto también la situación en la que estamos, ¿no? La situación es que, bueno, en estos últimos tiempos a veces las denuncias han aumentado, pero también han aumentado las renuncias. Muchas mujeres no ponen denuncias o renuncian a la denuncia, y esto también hay que explicar por qué. Pero además, dale a la siguiente. Es preocupante el último punto que aparece ahí, que es el régimen de visitas solo se ha suspendido en el 3% de los casos de los casos de personas maltratadoras que tienen sentencias condenatorias. Es decir, que no de los 30% de los casos del mundo mundial, no, de los 30% de los casos donde hay una sentencia condenatoria. Es decir, que se ha suspendido, bueno, de hecho, la patria potestad, como veis ahí, bueno, 0,3. Es decir, que se sigue pensando que un maltratador puede ser un buen padre, que no se tienen en cuenta los antecedentes de violencia de género cuando se adjudican los derechos de custodia y el régimen de visitas, que se sigue pensando que para un niño es bueno tener relación con su padre aunque sea un maltratador, es decir, porque se desvincula la violencia machista del ejercicio de la paternidad, como si pudiera pasar que un tipo matara a su mujer pero quisiera muchísimo a los hijos que ha tenido o tiene, digamos, de esta mujer, y sobre todo como si esto no supusiera un peligro adicional claramente o un riesgo para estos propios niños, ¿no? De hecho, la CEDAW ya condenó a España por negligencia en un caso en el que tras sucesivas denuncias por parte de la madre, el padre acabó asesinando a la hija. Y esto no es el único caso que hemos tenido ni que vamos a tener. Han sido 20 los niños que han muerto en estos últimos años a manos de sus padres maltratadores, que además hacen contradenuncias contra las mujeres maltratadas. Es como ya una especie como de cosa sórdida y siniestra, digamos, que está pasando, y ahora voy a indicar algunos datos en relación a eso, ¿no? La ley de violencia de género ha tenido algunos problemas en su aplicación porque, bueno, ha habido recortes que claramente han afectado a los programas de concienciación, prevención, protección y ayuda, y han sido como del 23%, hay trabas a la asistencia letrada, hay turnos judiciales infradotados y desiguales, hay falta de especialización y formación entre abogados, policías, jueces, y además hay un sistema probatorio dantesco, porque el Tribunal Supremo y algunos jueces han obligado a las mujeres en algunos casos no solamente a demostrar que han sufrido una agresión, sino a demostrar que esa agresión es el fruto de una dominación machista reiterada. O sea, que resulta que el patriarcado lo tenemos que demostrar nosotras. Y esto considerando que la mayor parte de los casos en los que hay sentencia condenatoria son casos de violencia física, porque la violencia psicológica o sexual, que ocupa una buena parte de la violencia, incluso la violencia habitual, no es prácticamente considerada a la hora de establecer sentencias condenatorias. Aún así, ya reduciendo los espacios de violencia a la violencia física, la mujer con los golpes y con el forense tiene que demostrar no solo que ha recibido un golpe ocasional, sino que ese golpe obedece a una dominación machista reiterada.
una cosa que no exige el Código Penal en ningún caso de violencia intrafamiliar, pero que sin embargo en este caso muchos juzgados lo han exigido. Además tenemos algunos casos de prevaricación muy clara, como el caso de la sala del juez del Olmo en Murcia, que no han aplicado jamás la ley de violencia de género. Pues no lo consideran, que se deba aplicar, le parece que está bien el Código Penal y que bueno, pues ya estamos suficientemente protegidas. De hecho, el caso muy conocido, ¿no?, que seguramente habéis oído por la prensa, ¿no?, de aquel que llamó a su mujer zorra, bueno, vas a salir de aquí en una caja de pino, pues la respuesta del juez fue, bueno, zorra es un animal astuto, no se trata de un insulto, es decir, ya forzando absolutamente la situación, digamos, para no aplicar la ley de violencia de género. Por tanto, nosotros no tenemos ningún problema con las denuncias falsas, no hay tal denuncias falsas, hay un 0,05, lo ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, y por tanto no hay denuncia falsa. Más bien lo que tenemos es un problema de que se denuncia muy poco y de que cuando se denuncia no estamos suficientemente protegidas ni las mujeres ni los hijos. De hecho, como digo, en buena parte esta mala aplicación de la ley de violencia de género ha llevado a que muchas mujeres no denuncien o, como digo, hayan retirado la denuncia. Entre 2013 y 2014 las denuncias aumentaron 1,5, pero precisamente aumentó más el porcentaje de renuncias, que fue 2,8. Digamos que, por tanto, resumiendo, ¿por qué la ley de violencia de género en España no está funcionando y seguimos teniendo problemas graves de violencia de género que están llevándonos a unos números estratosféricos de mujeres muertas? Que esto también me hace mucha gracia, lo digo ahora como un poco una cosa aparte, ¿no? Que a veces cuando doy clase en la universidad, por culpa de algunas profesoras y de algunos profesores que dicen que lo opuesto al machismo es el embrismo. No sé si lo habéis oído alguna vez, una auténtica gilipollez. Es una auténtica gilipollez, pero como la copa de un pino. En primer lugar, porque el embrismo no existe como tal en ninguna teoría vista ni por haber. En segundo lugar, no hay ninguna feminista que defienda eso llamado embrismo. Por otra parte, en la práctica, yo digo, bueno, si existiera el embrismo, pues claro, tendríamos un montón de hombres muertos a manos de sus parejas, ¿no? O sea, que no es precisamente lo deseable, ¿no? Pero que a lo mejor si existiera el embrismo, pues existiría justo lo contrario del machismo, pero que no parece que exista, no parece que se vean muchos hombres asesinados por sus parejas, o por lo menos el número es bastante anecdótico. Es decir, claro, esto lo digo porque, claro, una ya se cansa a veces de escuchar tonterías, no solamente ya entre alumnos y alumnas, que eso está, los espacios seguramente de la docencia están también para eso, para decir cada uno las tonterías que quiera, pero claro, cuando esto se traspasa ya a la prensa, lo dicen políticos, o hay gente que incluso es portavoz de una comisión de igualdad en el Parlamento y se pasea por ahí diciendo barbaridades, pues claro, no sé, pues se le caen los palos del sombrajo y dice, bueno, realmente esto ya merece en realidad el ostracismo, o sea, merece directamente no ser comentado. En plan, bueno, da igual, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que es bastante ofensivo, ¿no? Esto, viendo los números, pues resulta ofensivo y al final pues una tiene la tentación de decirlo. Bien, la ley de violencia, digo, en su aplicación práctica ha planteado varios problemas que algunos los he mencionado, otros los voy a mencionar ahora y en todo caso no voy a desarrollarlos así pormenorizadamente, ¿no? Pero hay uno que no he mencionado y que no se tiene en cuenta a la hora de la aplicación de la ley de violencia de género, que es la merma de la resistencia y de la autonomía de las mujeres que sufren violencia, la propia desnaturalización de la violencia, que está apoyada en buena parte en esa cultura que normaliza las relaciones amorosas marcadas por la sumisión y por la posesión. Ahí, no sé si lo he puesto, cómo se percibe la violencia hoy de género en la adolescencia y la juventud. Hay un dato, porque es que hay algunos datos alucinantes, ¿no? Estos datos son de la Unión Europea de 2014, ¿eh? O sea, no es el tercer mundo, no aquello de los países en vía de desarrollo, no es el mundo islámico, pobres mujeres en el mundo islámico, no, es la Unión Europea, ¿eh? Entonces, bueno, esto, por eso no me acordaba ya si lo tenía ahí o no lo tenía, pero bien. Pero ahora, bueno, la percepción de la violencia, esto es la percepción, ¿no? La percepción, bueno, el 80% de la docencia de la juventud consultada opina que una de las principales causas para no denunciar es el miedo. Se reduce a la mitad el porcentaje de jóvenes que argumenta que no se denuncia por los hijos y las hijas. A distancia se sitúa la tercera causa más citada, por vergüenza, por ocultar la agresión en el entorno cercano, con un 25% de la representación total de los jóvenes. La dependencia económica, la falta de confianza en la ley,
Se consideran causas menos frecuentes y todavía menos frecuentes la opinión de que las mujeres no denuncian porque no le conceden demasiada gravedad a la agresión. Si veis, por ejemplo, la idea del miedo, la idea de la falta, digamos, de autonomía, de la culpa, el aislamiento, la soledad que sufren las mujeres que son maltratadas, les genera un enorme bloqueo emocional y las inmoviliza. En realidad, esto ha sido muy trabajado y, sin embargo, en la aplicación de la Ley de Violencia de Género no se ha considerado que es un factor relevante para mantener el silencio de las mujeres o incluso para los casos en los que las mujeres retiran las denuncias, ¿no? Además, hay formas entrecruzadas de discriminación, a lo que tampoco antes he aludido, que es el caso de mujeres que son pobres, dependientes económicamente de sus parejas o que también son una minoría étnica, están en situación de migración, tienen problemas de discapacidad, es decir, que la ley también ha sido un poco ciega a este tipo de factores. Está la crisis económica y los recortes a los que he aludido antes. En las comunidades autónomas, por ejemplo, se ha recortado un 50%, y ahora, por ejemplo, con la ley de régimen local vigente, que se ha intentado, que intenta quitarle a los municipios la competencia que ha tenido hasta ahora de atención al maltrato, ¿no? Pues las cosas supuestamente se van a agravar, porque esto aparentemente debería pasar a las diputaciones o a la comunidad autónoma, pero la comunidad autónoma no se va a hacer cargo de esto, con lo que va a quedar en cierto modo en un agujero negro, ¿no? La falta de diligencia en la persecución de los delitos, las trabas a la asistencia letrada, el trato inadecuado y discriminatorio hacia las denunciantes. Esto es una cosa que la sentencia de Campo Algodonero, que es una de mis sentencias preferidas en México, ¿no? que responsabiliza al Estado por culpa invigilando al Estado mexicano por el caso de las mujeres de Ciudad Juárez, dice abiertamente, el informe de la CEDAW de esta sentencia es alucinante, porque lo tengo aquí, tengo aquí una en algún lugar, sí, dice sí, aquí no, esto es lo del Campo Algodonero, pero es que había, si lo encuentro por aquí. La CEDAW lo que dice básicamente es, que la insensibilidad absoluta de las propias estructuras del Estado frente a las denunciantes, los prejuicios, el culpabilizar claramente a las mujeres de, te has puesto en esta situación de peligro, tú has cometido en realidad el error, si no te hubieras vestido así, si no lo hubieras hecho de esta manera. Curiosamente, sin estar en el ámbito del Campo Algodonero, no sé si recordáis que hace un año o un par de años el Ministerio del Interior sacó algo parecido, diciéndole a las mujeres que, que cerráramos las ventanas cuando nos ducháramos, o las persianas, que no saliéramos en minifalda. Yo digo, es una cosa que es como... De hecho, después se descubrió que habían rescatado unas indicaciones de hacía como 20 o 30 años y las habían vuelto a colgar ahí, pues como veis, con un interés impresionante, ¿no?, en lo que vienen siendo estos temas, ¿no? Digo, vamos a sacar esto de aquí. ¿Dónde te decías que estaba aquí mismo? Ponlo ahí en la web. Está bien. Claro, también se da mucho, la denegación de órdenes de protección para las mujeres en riesgo, ¿no? En 2014, 43% de las peticiones fueron denegadas, ¿no? Por tanto, el miedo y el pavor que hay a ir a pedir una orden de protección y que no te la den y te quedes, por tanto, desprotegida frente a la persona que estás durmiendo con tu enemigo, frente a la persona, precisamente, ¿no?, a la que has ido para la que has pedido, frente a la que has pedido una orden de protección, claro, te quedas completamente empantanada, ¿no? El abultado número de sobreseimientos judiciales, en 2014, pues un 41,4%, ¿no? Que esto anima a los agresores, por supuesto, a volver a abusar de las víctimas. Las contradenuncias, esto lo he dicho antes, pero es claramente flipante. Hay 1.675 mujeres hoy condenadas cumpliendo condena en cárceles, denunciadas por sus propios agresores, porque se ha considerado, en lugar de violencia de género, violencia mutua. Es una cosa verdaderamente pavorosa, ¿no? Yo voy a veces a cárceles a dar charlas y a cárceles de mujeres, y en Alcalá Meco, en la cárcel de Alcalá Meco de mujeres, donde voy a hablar mucho de estas cosas, el 70% de las mujeres que están en Alcalá Meco están por aplicación de la Ley de Violencia de Género. No de violencia de género, por el Código Penal, pero por casos de violencia mutua, que es el caso de las contradenuncias, ¿no?, que se utilizan, por supuesto, muchas veces el maltratador precisamente para poder negociar. Pero es que ha habido casos, en el año 2014,
3 mujeres, por supuesto, asesinadas, habiendo sido previamente denunciadas por sus maridos asesinos. Es una cosa como ya rocambolesca, ¿no? Y bueno, después lo de la aplicación del síndrome de alienación parental, que por cierto el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado y ha dicho que los juzgados no deben aplicar esto del síndrome de alienación parental, ¿no? Que es aquello de mostrar pues que las mujeres histéricas, manipuladoras, vengativas, que es una cosa totalmente de la misoginia romántica del siglo XIX, ¿no? Y bueno, ¿sabes? Pues las brujas, las manipuladoras, que así es como se nos ha a las mujeres cuando hemos sido inteligentes, me voy a incluir, cuando hemos sido inteligentes, si me lo permitís, vamos, pues más bien se nos ha calificado, claro, se ha calificado pues eso, como brujas, como manipuladoras, bueno, pues y esto lo han hecho filósofos insignes, Schopenhauer, Nietzsche, Hegel, en fin, toda esta gente, que está muy bien mencionarlo porque han hecho grandes aportaciones a la humanidad, pero también podían haberlo hecho para toda la humanidad, no solamente para una parte. Pero el caso, por ejemplo, de Rousseau, que yo es uno de los autores que más admiro, y sin embargo, pues tristemente era un misógino, aparte de un maltratador que abandona a sus propios hijos en un orfanato. Es decir, que tristemente, pues claro, esta idea de la misoginia romántica que se ha transmitido pues a lo largo de la historia por parte de un montón de filósofos y esto se ha traducido después también en el ámbito de la política, la economía y pues claro, esto sigue ahí, ¿no? Y el síndrome de alienación parental pues es básicamente esto, ¿no? Estereotipos que los órganos jurisdiccionales, los órganos judiciales no desactivan, ¿no? Y bueno, pues la mujer manipuladora y vengativa que ha alienado a su hijo contra el padre, ¿no? Y entonces ahora la custodia de los hijos pasa al padre porque la mujer ha perdido la olla, ¿no? Es decir, bueno, y entonces pues resulta que esto, después para detectar abusos sexuales de menores, que además la CEDAW también ha señalado que hay una falta de diligencia claramente en la investigación de abusos infantiles en el ámbito familiar, abusos a menores en el ámbito familiar, pues claro, para detectar esto es también mucho más difícil, aparte que está mucho más desprotegido, ¿no? Save the Children, por ejemplo, lo ha dicho claramente, ¿no? Que hay un régimen de visitas y de custodia al que han accedido padres, digamos, bajo este presupuesto del síndrome de alienación parental, y que esto pues es bastante desalentador, ¿no? Bueno, también os hablaba antes de la prueba diabólica, esto de tener que demostrar que además vivimos en un mundo patriarcal, algo que también Amnistía Internacional ha señalado en sus últimos informes, cuando ha dicho que había que crear mecanismos de acreditación de condición de víctima de violencia que fueran alternativos a la simple denuncia, ¿no? El caso de Campo Algodonero, mira, lo tengo acá. Lo que quería decir antes, cómo la CEDAW, bueno, y todos los informes que hay sobre el caso de Campo Algodonero, ¿no? Ponen el dedo en la llaga sobre precisamente los comportamientos de las diferentes instancias, comportamientos muy interiorizados que son claramente machistas y misóginos, ¿no? Por ejemplo, el informe dice: es un patrón negar el problema, minimizarlo, descalificar a las víctimas haciéndolas responsables de su suerte y fabricar culpables. Se constata mediante el mismo informe que los funcionarios de diferentes instancias judiciales han llegado a culpar públicamente a las propias víctimas de su suerte. Estamos hablando de un auténtico feminicidio, de un auténtico genocidio, ¿no? Pero bueno, ya sea por la forma de vestir, por el lugar en el que trabajan, por su conducta, por andar a solas o por falta de cuidado de sus padres. Es decir, esto son, bueno, lo de Campo Algodonero, si algunos sois juristas y tenéis interés, me parece una sentencia fabulosa. De hecho, la ha hecho Cecilia Medina, que fue la única mujer presidente de la Corte Interamericana, que esto es una muestra de que cuando las mujeres llegan al poder, al menos si hay alguna posibilidad de que se feminice el poder. Ha sido la única sentencia en la Corte Interamericana con este corte de género tan claro. Aunque la Corte Interamericana, he de decir, y aquí están internacionalistas que saben más que yo, ha sido muchísimo más creativa en el ámbito, por ejemplo, de la reparación con perspectiva de género que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no, aparte que solamente hay una sentencia, o sea, hay muy pocas, se ha dedicado exclusivamente pues, a plantear en la sentencia una indemnización y punto, ¿no? La Corte Interamericana ha sido mucho más creativa en ese sentido. Bueno, en cuanto a la violencia, quería además ampliar, aparte de la violencia de género, ampliar algunas otras cosas más sobre la violencia que sufren las mujeres. En primer lugar, en España, por ejemplo, tenemos el caso de la prostitución y de la aplicación de la ley Mordaza. La cuestión de la violencia sexual, por lo que se refiere a la prostitución, no voy a entrar a discutir ahora, aunque sí después podemos hablar de lo que queráis, si la prostitución debe ser regulada, no debe ser regulada, de qué forma, pero lo que está claro es que la ley Mordaza la ha regulado mal. Porque lo que establece no es solamente que los consumidores de prostitución tienen que ser multados, sino que también multa a las propias prostitutas, que pueden imponerle multas de 600 euros por infracción
leve y hasta 30.000 euros por infracción grave. Es decir, que lo que hace es aumentar la deuda de la mujer, en este caso sin analizar siquiera si hay un caso de prosenitismo, de trata, de prostitución o de qué, con el proseneta y por tanto la necesidad de seguir prostituyéndose. En la infracción grave se considera de 601 a 30.000 euros y sería la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Aquí estamos fortaleciendo la autoridad de los señores agentes. Según la Interpol, la trata de personas genera 39.000 billones de dólares al año. Por supuesto, de esas personas, la mayor parte son mujeres o niñas. Y la ONU reduce esa cantidad a 10.000 millones. En el foco de la explotación sexual, la OIT señala que 500.000 mujeres entran cada año en Europa para ser prostituidas, solo para ser prostituidas. Amnistía Internacional también ha señalado que hay un problema en el tratamiento que se hace de la trata, bueno, aparte de porque no se han implementado algunas directivas de la Unión Europea en este sentido y no hay ninguna ley integral contra la trata. Esto lo ha dicho el CEDAW, lo ha dicho el informe sombra de la CEDAW y lo dice también la Amnistía Internacional, y que además se orientan únicamente a la persecución de redes criminales en detrimento, digamos, de la respuesta integral a los derechos humanos de las víctimas, ¿no? Esto es un poco el mismo sistema que sucede, bueno, el mismo sistema que estamos viendo ahora con los refugiados, ¿no? Y con el ámbito de la migración, ¿no? Lo importante son las redes criminales, no los derechos, digamos, de las víctimas, ¿no? En el caso, bueno, aquí también iba a aludir a la violencia que sufren las mujeres migrantes y el trato que le da la ley de extranjería, así como a las mujeres que piden o solicitan asilo o refugio por motivos de género, algo que se reconoció en la ley de 2009, pero que sin embargo no se aplica de manera efectiva. Voy terminando, o sea, que ya que estás preparando 10 minutos, 5 minutos, no, ya voy terminando, porque tampoco quiero ahí aturdir. Bueno, y finalmente, como último espacio, aunque hay más, pero yo igual que he escogido como 4 espacios de discriminación, quería escoger como 4 espacios de violencia, y en último caso quería mencionar el modo en el que se ejerce violencia contra las mujeres en función del trato que se le da a sus derechos sexuales y reproductivos. Sabéis que la ley de Zapatero está recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular y, por tanto, cabe posibilidades de que haya un retroceso en una ley que, en principio, era bastante favorable o estaba bastante en la línea de lo que exigía el feminismo. Ha habido ya un retroceso respecto de esa ley, ahora por lo que se refiere a los derechos de las jóvenes de entre 16 y 18 años al aborto legal, ¿no? Porque les obliga a pedir el consentimiento de sus padres y tutores, lo que es una barrera infranqueable en muchos casos, y se ha demostrado que, por ejemplo, el año pasado, el 2014, fue una barrera infranqueable para un 13% más o menos de niñas de entre 16 y 18 años que consideraban que el consentimiento, la obligación de pedir a sus padres consentimiento, bueno, pues la exponía, digamos, a un aborto inseguro o bien a la obligación, digamos, de ser madre. Bien, regular los casos y circunstancias en los que una mujer puede decidir interrumpir su embarazo voluntariamente supone limitar la autonomía de las mujeres para decidir libremente cuándo tener hijos y cuántos hijos tener. Poner en riesgo su vida, su salud física y psicológica, además al negar, por supuesto, el acceso a abortos libres y seguros. Vulnerar sus derechos sexuales y reproductivos, así como otros derechos humanos de las mujeres, como se han mencionado, y esto no me voy a extender tampoco aquí, porque lo tengo aquí desarrollado con instrumentos internacionales, de los que también aquí David nos puede informar, pero viola pues el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la atención médica, el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la autonomía reproductiva, el derecho a la privacidad, entendida como soberanía, el derecho a la información, a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico. Os digo que desde agosto de 2013 se han retirado 8 anticonceptivos de última generación, viéndose afectadas 1 millón de mujeres, y la píldora poscoital no está financiada en 6 comunidades autónomas. El acceso a las técnicas de reproducción asistida se ha reducido básicamente a matrimonios heterosexuales, mientras que menores de 35 años, mientras que las mujeres solas se han visto claramente marginadas. En la orden ministerial de Ana Mato Insigne, se dice abiertamente que para acceder
a las técnicas de reproducción asistida hay que demostrar haber tenido relaciones coitales orientadas al embarazo durante 12 meses consecutivos. Es decir, no se dice, mire, usted como mujer sola no va a acceder a las técnicas de reproducción asistida a no ser que me demuestre esto. Como esto no lo puede demostrar sino en la convivencia con un varón, pues si usted no ha convivido durante 12 meses, entiendo que no ha tenido usted, digamos, los coitos apropiados. Es decir, que son los orientados al embarazo. Ha podido tener otros coitos, pero justo ese es el que no nos gusta. Nos gustan estos otros. Entonces, bueno, las técnicas de reproducción asistida, pues también, cuando se dice aquí que se viola el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico, nos estamos refiriendo a eso. El derecho también a la libertad religiosa y de conciencia. Y sobre todo, la propia CEDAW ha dicho que prohibir el aborto en caso de malformación fetal, como pretendía Gallardón, por ejemplo, supone además una violación del derecho a no ser sometido a un trato cruel, inhumano y degradante. Algo que además en algunas sentencias clarísimas de la Corte Interamericana también, y en el caso de Perú, que ha sido un caso terrorífico, ¿no?, de obligar a una mujer a tener un hijo anencefálico, a amamantarlo, en fin, una niña de 14 años, pero bueno, en fin, cosas ya de unos niveles de crueldad bastante considerables, ¿no? En fin, la violación, digamos, de los derechos sexuales y reproductivos supone la violación, por tanto, de un montón de derechos humanos conexos y un acto claramente de violencia contra las mujeres. Esto, y específicamente por el hecho de ser mujeres, porque hasta el momento pues somos las que nos reproducimos. Así que, bueno, como veis, el panorama no es desolador, pero solo relativamente, porque también hay mucha resistencia en muchos lugares, no solamente en calles y plazas, sino también en algunos partidos políticos y en algunas instituciones, también en el ámbito universitario y en el ámbito de la investigación. Y desde mi punto de vista, el movimiento feminista, que durante muchos años ha estado prácticamente en el ostracismo, por hablar de feminismo en el año 2005, pues era mucho más extraño que hablar de feminismo ahora, ¿no? Yo creo que el feminismo, en cierto modo, se ha ido recuperando el pulso. Y yo, en este sentido, digo, no me parece que sea el panorama por completo desolador, ¿no? Creo que hay ya hombres y mujeres feministas, creo que hay muchos hombres que han comprendido que el feminismo es una lucha que libera de estereotipos de género a hombres y mujeres, y que, aunque supone para los hombres, evidentemente, una renuncia a sus privilegios y un paso atrás, es un paso atrás y una renuncia que merece la pena. Así que con esto termino. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, María Eugenia. Si os parece, bueno, ha hecho un repaso a muchas de las cuestiones que iremos revisando durante estas 3 semanas, temas que son, por desgracia o no, de actualidad. Si os parece, pasamos a las preguntas, observaciones, comentarios. Levantáis la mano, recogemos 3 y damos la palabra. Como estamos grabando, tengo que repetir la pregunta. La opinión de la CEDAW como sistema de protección de las mujeres. Bueno, yo aprovecho. Sí. Y una que tú habías dicho es el tema de las renuncias, que cuando se plantean las demandas y luego se renuncia. Me parece que la semana pasada se planteó un caso en el que había renunciado la mujer maltratada y eran los padres de la mujer que habían tirado adelante la demanda. Tu valoración sobre esto, si es el único caso o hay más casos en este sentido. Y yo planteo otra. Cuando presentamos este programa a subvención en la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, uno de los temas importantes y que tú has mencionado es la interseccionalidad de las discriminaciones. No sé si por aquello de y la interconexión, cuando hablabas también de los derechos reproductivos y sexuales, ¿qué perspectiva hay, y si la hay, desde el feminismo, desde esta corriente en cómo abordar múltiples violaciones de derecho, ¿no? Porque a veces también pasa en derechos humanos, ¿no? Pero cómo sopesar o a qué dar más valor, porque a veces pues precisamente tu condición lleva aparejada múltiples violaciones de derechos humanos. Bueno, pues a ver, en cuanto al androcentrismo de los derechos humanos, yo creo que es evidente que los derechos humanos son un instrumento útil y necesario, y bueno,
A mí ya además no me conviene decir otra cosa porque llevo toda la vida dedicada a lo mismo, entonces ya pues sería muy frustrante para mí pensar otra cosa ya. Pero pero sí creo que hay que ser muy crítico con el propio discurso clásico de los derechos humanos, ¿no? Como todo el mundo seguro sabéis, ¿no? Pues claro, los derechos humanos son también un producto histórico, es el producto de una lucha de clase, en realidad, de la burguesía en un momento muy determinado. Y claro, hay que saber ser crítico con esa construcción para irla, por decir, flexibilizando y amoldando a las diferentes situaciones que tenemos, ¿no? Es decir, que pues igual que la propiedad privada era un derecho inviolable en el 18, después se aminoró, pues ahora muchos trabajamos para que se aminore más. Es decir, porque claro, está claro que la propiedad privada pues necesita ser más limitada en este momento de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, esto lo pongo como un ejemplo, ¿no? En el caso del androcentrismo, es muy claro porque todos los valores, los principios, los propios presupuestos psicológicos, sociales que dan lugar a los derechos humanos son claramente patriarcales, en el sentido que son masculinos y masculinizantes, ¿no? Y esto es muy claro. La CEDAW, a ver, yo tengo muchas cautelas con los organismos internacionales y muchas cautelas con el derecho internacional. Lo considero completamente necesario. Creo que en eso no hay vuelta atrás y no debe haber vuelta atrás, pero también, bueno, estos lo saben mejor, ¿no? Creo que es un derecho todavía muy embrionario, muy imperfecto, que genera a veces más expectativa de la que verdaderamente puede cubrir, y eso pues, bueno, puede ser en algunos casos bueno, porque puede tirar adelante en una reivindicación, pero puede ser también malo porque puede suponer a veces pues una cortina de humo, en el sentido de mira todas las cosas que estamos haciendo cuando en realidad todos sabemos que efectivamente no se está haciendo nada o no se va a hacer nada. Entonces hay una especie como en el ámbito del derecho internacional y también en el ámbito de los organismos internacionales, que frente a lo que yo soy crítica, una especie como de, ¿cómo digo la palabra?, de excesos, por decir, de posicionamientos que son más políticos que jurídicos, con muy poco impacto. Yo sería más partidaria de trabajar, digamos, de manera más focalizada y con mayor impacto. Dentro de eso, la CEDAW no me parece de lo peor. O sea, siendo, digamos, considerando ese espacio, que es un espacio desde mi punto de vista limitado, pero bueno, como también hay otros, cuidado, o sea que tampoco es el único espacio limitado, pero bueno, ya que me preguntas por eso, no me parece de lo peor. Creo que ha habido avances, creo que las resoluciones que han adoptado han sido a veces mucho más progresistas que las que se han adoptado en España. Esto pasa también con la Unión Europea. La Unión Europea pues es un horror, es decir, que es una cosa que está clara. El proceso de la construcción de la Unión Europea pues ha sido un proceso de democratización, de jerarquización de estados, estamos viendo ahora, ¿no?, la política de refugiados, asilo, tal. Sin embargo, en muchas cosas la Unión Europea ha sido más progresista de lo que ha sido España o nuestros tribunales o nuestra propia legislación. Entonces, claro, hay que hacer ahí, yo creo que un análisis ponderado, de ver en qué medida hay que ser crítico y en qué medida pues uno tiene que alegrarse. En todo caso, yo siempre pienso que el ámbito internacional ya es irrenunciable, ¿no? De alguna manera, la vuelta al Estado, el Estado ya, como dice Ferrajoli, no es muy grande para las cosas pequeñas, muy pequeño para las cosas grandes, ¿no? En realidad no tiene que ser suprimido, aunque algunos lo suprimirían felizmente, y tampoco sé si habría una gran pérdida, pero bueno, desde luego sí tiene que ser superado, ¿no? Y esto, pues claro, ahí en el ámbito internacional en ese sentido es irrenunciable, como yo creo que también es irrenunciable ahora mismo el ámbito local, ¿no? Que soy muy esperanzada con el ámbito local. En cuanto a esta idea de que incluso cuando la mujer renuncia se continúa, claro, esto es así, y no solamente la familia, sino la propia fiscalía puede seguir adelante, ¿no? Y esto pues es algo que el feminismo ha visto con cierta ambigüedad, porque por un lado, evidentemente, dadas las circunstancias, está claro que muchas renuncias no están pensadas, digamos, son meditadas, sino que más bien son el fruto del miedo, del bloqueo, y por tanto, que dando una protección adecuada a esa persona, lo conveniente es continuar. Pero también es cierto que hay una visión en cierto modo paternalista o de tutelaje que inferioriza también a la mujer maltratada. Y esto hace que lo que se ponga de manifiesto claramente es que, como para otras cosas, probablemente el derecho penal es insuficiente o no consigue captar la totalidad del fenómeno del maltrato.
porque reduce ese fenómeno a unos determinados aspectos, pero elude todo el elemento emotivo, relacional que hay en esta problemática del maltrato, y que yo creo que el feminismo ha reivindicado, pero no ha reivindicado suficientemente en el ámbito jurídico. Por ejemplo, aquí se plantean algunos casos los métodos de justicia restaurativa, ¿no? Y bueno, vamos a establecer otros métodos de encuentro y tal, que yo he trabajado mucho esos métodos y soy bastante proclive, pero sin embargo, en el ámbito del maltrato, como suponen una inferiorización respecto del derecho penal clásico, pues muchas feministas no lo quieren aplicar. No tanto porque quizás no funcionen, como porque suponen llevar el problema del maltrato a un espacio de invisibilización, digamos, que no es el espacio que queremos, ¿no? Pero bueno, es que ahí hay un problema también del propio derecho penal, ¿no? O sea, decir que el propio derecho penal es un instrumento muy limitado para abordar los problemas en general de la vida. O sea, entonces, bueno, y estos son problemas muy de la vida. Los problemas de las mujeres son problemas muy vivenciales, muy experienciales, donde hay muchos elementos en juego, que no son solamente elementos racionales o que se puedan cuantificar, sino que también hay muchos elementos emocionales y muchos elementos relacionales, porque las vivencias de las mujeres son vivencias fundamentalmente relacionales. Esto, por supuesto, no lo dicen todos los feminismos, pero lo digo yo, en mi feminismo, que es más de carácter cultural. El feminismo liberal no diría esto, digo porque, bueno, hay ahí también una diversidad de posturas, ¿no? En cuanto a la interseccionalidad, es algo por lo que se está trabajando también muchísimo ahora, el tema de la interseccionalidad, pero también entra muy difícilmente en el ámbito judicial. Por ejemplo, desde el punto de vista del género, ha habido 8, si no me equivoco, 8 sentencias que han considerado la interseccionalidad en la Corte Interamericana, y sin embargo en el Tribunal Europeo solo ha habido una, que es el caso Solomon, muy conocido, ¿no?, de una prostituta, no sé si es senegalesa, bueno, donde hay un elemento del factor de género, factor de clase, factor racista, factor misógino y machista y factor clasista, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a qué hay que valorar más, pues yo como feminista diría que el factor de género es el relevante. ¿Por qué? Pero esto también es cuestionado, también en el feminismo, porque yo creo que el factor de género es el factor en realidad que atraviesa todas las clases sociales, todos los problemas raciales, es decir, que es un factor que está irresuelto y que no se da nunca únicamente en una clase social, ni únicamente en un determinado sector racial, sino que sufren discriminación y opresión mujeres ricas y pobres, mujeres blancas y mujeres negras, mujeres aquí y mujeres allá. Otra cosa es que unas tengan más medios para solventar eso y otras menos, pero que lo sufren todas. Y esto además es un clásico en el feminismo de los años 60 y 70, ¿no?, cuando precisamente las mujeres burguesas fueron las mujeres, digamos, más que sufrieron más el machismo silenciado, o un machismo, por decir, sofisticado de la época, ¿no? Precisamente se ponía de manifiesto que la clase social no te libraba especialmente de ser marginada, ¿no? Entonces, claro, ahí, por ejemplo, Firestone o algunas feministas dicen, bueno, la dialéctica del sexo no es la auténtica dialéctica, no la dialéctica de las clases. Y bueno, y eso también, claro, yo estoy en esa línea feminista. También las feministas socialistas están en otra cosa, y las feministas liberales, pues quizás también están menos atentas a la interseccionalidad y más atentas a otras cosas, que depende del feminismo. El hincapié se hace en unos temas u otros, o se gira alrededor de una problemática u otra, ¿no? Por eso también es bueno que uno explicite la plataforma desde la que habla, porque no basta con decir soy feminista. Tiene uno que tener claro que hay ciertos feminismos que están en diálogo y que no todos dicen lo mismo, claro. El caso de la prostitución, la maternidad subrogada y todo eso, pues es un caso clarísimo donde los feminismos han chocado, ¿no? Bueno, pues como hay más preguntas, no me extenderé mucho en las respuestas. Respecto de la primera pregunta, el feminismo poscolonial
está funcionando muy bien hace años en el ámbito latinoamericano y también en África. Hay muchas feministas postcoloniales que están haciendo una labor maravillosa. Por ejemplo, bueno, Marcela Lagarde, por ejemplo, es un referente del feminismo postcolonial y más bien Europa está aprendiendo mucho de las feministas latinoamericanas, ¿eh? Entonces, yo creo que se ha pasado ese momento en el que Europa daba, entre comillas, lecciones a feministas, digamos, a Latinoamérica, y estamos más bien en el proceso contrario. O sea que, como decía tu compañera de Guatemala, hay muchísimos movimientos de mujeres y muchísimo feminismo muy bien articulado en Latinoamérica. No siempre con éxito, eso es obvio, pero digamos sí hay muchísimas aportaciones, también en el ámbito universitario. En cuanto al trabajo doméstico, pues bueno, España no ha ratificado el convenio, ¿no?, de la Organización Internacional del Trabajo ni la resolución. Ha habido hace poco en el Parlamento una proposición de ley de Podemos precisamente pidiendo eso, y esto significa que aunque hay una cierta regulación del trabajo doméstico que hizo ya también el Partido Popular y demás, no llega a la protección, digamos, de las mujeres que hacen labores domésticas, no llega al estándar que exige el derecho internacional. Entonces, por tanto, pues eras tú, si estaba como buscando ahí, ¿vale? Por tanto, estamos en un lugar, digamos, de hecho es que había en principio un compromiso a firmar ese convenio, ¿no? Desatanizar el feminismo en la juventud es muy difícil. Y de hecho los informes que se manejan ahora mismo son bastante, son bastante tristes, diría, porque el último informe, por ejemplo, del Ministerio del año pasado sobre adolescentes, preadolescentes, es, bueno, una visión completamente canónica de las relaciones de pareja, sometimiento. Es normal que, bueno, tengo por ahí también un montón de cosas sobre eso resumidas y tal, también para contarlas en conferencias, ¿no? Pero bueno, es normal el control del varón sobre la chica, es normal que me coja el móvil, es normal que me pregunte quién es, de dónde viene y a dónde vas, el control, por ejemplo, a través de las redes es impresionante. Es decir, que básicamente los estereotipos machistas no se han desactivado. Al revés, en algunos casos, incluso en una determinada edad, pueden haber sido o pueden ser incluso más profundos, con lo que es todo un reto ese tema. Y después esto va unido a esa idea de, bueno, el feminismo ya está superado, en realidad ya hemos llegado donde queríamos llegar, en realidad ya mira, pues hay hombres y mujeres en todas partes, hay equidad. Claro, yo siempre digo a mis alumnos y alumnas cuando estoy en primero hablando de esto, porque siempre meto un tema de feminismo, ¿no?, que ya sé que tienen interiorizado un poco esa idea, y siempre digo, bueno, no os preocupéis, cuando el más tonto de esta clase sea vuestro jefe, ya os daréis cuenta de que el hecho de que aquí hombres y mujeres o niños y niñas estéis en igualdad, no se va a traducir eso al ámbito laboral. No se va a traducir porque está claro que no se ha traducido. Y no solamente por la brecha salarial o por lo que llaman, digamos, el techo de cristal, sino por lo que también se llama el techo de cemento, que es precisamente los procesos de autocensura que sufren las mujeres cuando llegan a determinados espacios de poder, y lo que se llama, que está muy trabajado en el feminismo, el miedo al éxito. Es decir, que hay un proceso también ahí de autoconciencia feminista que las mujeres pues no acaban de interiorizar, ¿no? En cuanto al movimiento de mujeres, aquí se ha hecho mucho, o sea, el feminismo se ha movilizado muchísimo, hay un montón de organizaciones y de asociaciones en muchos niveles y también de diferentes tipos, en diálogo también. Hay asociaciones de mujeres, bueno, aquí además se ha visto, por ejemplo, hace poco, ¿no?, pues yo qué sé, Ada Colau quería regular la prostitución, pues ha habido otras mujeres que han estado en contra, se han movilizado. El tema de la maternidad subrogada, tal, éxitos. Bueno, se han tenido algunos éxitos en el ámbito legislativo, con incorporación de, pues eso, la democracia paritaria, las listas cremalleras, la ley de igualdad yo creo que ha sido un éxito, la ley de violencia de género ha sido un éxito, la ley del aborto ha sido un éxito. Entonces, bueno, sí ha habido éxitos, más bien del feminismo liberal, diría, o más bien de lo que se llamaba el feminismo de Estado, que es el feminismo que de alguna forma no cuestiona las estructuras tampoco, pero sí incorpora la cuestión del género, la cuestión feminista a esas estructuras, mal que bien, ¿no? Entonces sí creo que ha habido algunos éxitos, ¿no? Acción reparadora, pues no, tenemos un problema grave, y además Amnistía Internacional también lo ha señalado, ¿no?, que no hay ningún tipo de
espacio para la reparación con perspectiva de género. Esto se ha hecho como decía antes, que he aludido a eso, en el ámbito internacional sí se ha hecho, pero en España no hay, y de hecho ha sido una de las carencias que ha señalado Amnistía Internacional de la Ley de Violencia de Género, precisamente la falta de instrumentos de reparación. O sea que sí, es una falencia ahí, ¿eh? En cuanto a la violencia en otros ámbitos, respecto de la violencia sexual, pues estamos mal, porque, como decía antes, no se ha incorporado ni siquiera la directiva no hay una ley integral de trata, no se ha incorporado ni siquiera la directiva de la Unión Europea, con lo que el tema de la violencia sexual así, o de la violencia, por ejemplo, contra las niñas, hubo un plan de acción un tiempo, ese plan de acción ya no se repitió, no se ha valorado, básicamente mal. En el caso de la violencia, por ejemplo, en el ámbito laboral, temas de acoso y tal, está más articulada, pero muy a partir del derecho laboral. Me refiero como casos aislados, casos particulares, ¿no? Pues, pero no sé hasta qué punto se ha hecho ahí un buen trabajo en términos, digamos, más integrales. En el ámbito, como digo, sí, de la pareja y expareja, y en el ámbito familiar quizás sí se ha avanzado un poquito más, pero de forma un poco desigual. En cuanto a la prueba, si estaría de acuerdo yo en que fuera precisamente él el que demostrara que no lo ha hecho, hombre, no llegaría quizás hasta esos puntos, ¿no?, de la inversión de la carga a la prueba, pero sí establecería, como dice Amnistía Internacional y como también plantean algunas cortes internacionales, que la denuncia, digamos, de la víctima no sea lo único sobre lo que recaiga, digamos, todo el proceso judicial, sino que también haya otros elementos que se puedan tener en consideración. No, en este momento no pasaría a la línea de decir, bueno, pues que sea él el que demuestre que no la ha violado. Pues esto sí me parecería un poco subvertir de alguna forma el propio principio de presunción de inocencia, que no me parece aconsejable, ¿no? Bueno, pues esto en relación a las líneas de protocolo no hay establecidas como tales, pero sí se recomiendan, y de hecho el problema es que estas líneas de protocolo, tanto en el ámbito judicial, sanitario, digamos por lo que hace también a la labor jurídica, centros de atención, ha recaído sobre las comunidades autónomas, y ha habido una diferencia, digamos, interterritorial grande. Ha habido comunidades autónomas que, digamos, se han ocupado de esto de manera muy detallada y otras que no, de modo que en función de donde, digamos, plantees la denuncia o donde vivas o donde residas, el tratamiento en este sentido protocolario, por decirlo de alguna manera, es uno u otro. De hecho, aquí Amnistía Internacional, lo tengo también por aquí en alguna nota, plantea esas diferencias interterritoriales, ¿no? Por ejemplo, algunas comunidades autónomas han implantado sistemas de formación para capacitar al conjunto de personal sanitario de los centros de atención primaria, Canarias, Cantabria y Aragón, por ejemplo, ¿no? Mientras que en la mayor parte de las comunidades la formación en violencia de género es voluntaria y abarca solo una pequeña parte del personal sanitario. Por ejemplo, esto repercute en el acceso de las sobrevivientes a una atención sanitaria de calidad. Esto es un informe, por ejemplo, de Amnistía Internacional, donde hace un estudio precisamente del modo en el que se han articulado. Por lo tanto, desigual, bastante desigual. En cuanto al femicidio, el feminicidio, no hay una atención especial al feminicidio como figura. De hecho, como figura penal también ha planteado bastantes problemas. Incluso a veces se habla de feminicidio, otras de femicidio, en función, digamos, de lo que se quiera decir, y no hay en la ley una atención en concreto porque de lo que se trata es de una forma de violencia muy particular, ejercida, dice la ley, te lo digo para que lo veas en concreto. Es víctima de violencia de género la mujer que, objeto de cualquier acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad ejercida sobre ella por parte de quien sea o haya sido su cónyuge, o de quien esté o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, con o sin convivencia. Ese es el objeto de la ley, no hay más. Entonces, todo esto saldría, digamos, del objeto de la ley. En cuanto al acceso a la justicia, a ver, la ley de violencia de género es muy garantista, establece un sinfín de derechos para las mujeres una vez se ha aprobado, digamos, que son objeto de violencia, incluso ha establecido algunos mecanismos en el ámbito de la ley de extranjería, de tratamiento de las mujeres migrantes en situación irregular cuando van a denunciar, y por lo tanto yo creo que sí se ha garantizado en cierto modo formalmente el acceso a la justicia. Otra cosa es que después, como le indicaba tu compañera, los protocolos y el ejercicio concreto de eso
bueno, pues haya sido más o menos satisfactorio, que las valoraciones que se hacen pues en general son negativas, ¿no? Esto tampoco, yo soy, o sea, yo la ley en sí yo la veo bien, o sea, tiene sus problemas, sobre todo porque es limitada. El principal problema es que no tiene el tema de la reparación, que su objeto es muy limitado, que no se plantea la violencia contra las mujeres y la violencia sexual en términos generales, tiene estas deficiencias de partida. Pero después, una vez asume ese campo de aplicación, el desarrollo, la elaboración de la ley, el desarrollo de la elaboración de la ley ha sido bueno. Lo que pasa es que la aplicación ha sido defectuosa. Pero yo creo que, bueno, claro, tú piensas que esta ley ha tenido el mayor número de cuestiones de constitucionalidad de la historia de todas las leyes de España. Yo no sé el número exacto, creo que son 1000 y pico cuestiones. Esto significa que jueces que tenían que aplicar esta ley la han considerado inconstitucional aplicada al caso concreto y han suspendido el fallo. Esto significa que el Poder Judicial no está interiorizando la ley. O sea, tiene una resistencia clarísima. Y claro, esto pasa en los juzgados de lo penal normal. Hay unos juzgados, digo los normales, por donde se canalizan muchos casos. Y después están los juzgados de violencia contra la mujer, que bueno, donde supuestamente tiene que haber mayor formación, tanto de jueces como, digamos, de personal judicial, ¿no? Y entonces ahí parece que se funciona un poco mejor, pero aún así tampoco son accesibles para todas las mujeres, porque no son, muchos se canalizan por ¿no? Por los juzgados de lo penal, ¿no? Normales. Entonces, bueno, esto plantea algunos problemas. En cuanto al caso catalán, yo admiro mucho Cataluña, la verdad, me gusta mucho por muchas cosas, y de hecho, si ha habido un feminismo en España articulado, ha sido aquí, ¿no? O sea, que esto es una cosa bastante clara, desde el punto de vista histórico es evidente, y desde el punto de vista de los procesos que se han dado y de los éxitos que se han obtenido, pues también es muy claro. Yo trabajo aquí con un grupo de feministas, que es el Grupo Antígona, en la Autónoma de Barcelona, y bueno, pues en fin, ellos porque me conocen, pero vamos, soy una persona muy vinculada a Cataluña por muchas razones. Así que, y una de esas razones, una de esas buenas razones, es que me parece que no solo en estas cosas, sino en otras muchas, pues digamos, ha llevado la cabeza o ha sido la voz cantante de la progresía en España.